En este vídeo vamos a presentar los conceptos básicos relacionados con las arquitecturas del repertorio de instrucciones de los computadores. La arquitectura de un computador hace referencia al repertorio de instrucciones que es capaz de ejecutar ese computador, a los registros de los que dispone el procesador, al modelo de excepciones, al manejo de memoria virtual, mapa de direcciones físicas y otras muchas características comunes. La arquitectura de una máquina es la parte de la máquina que es visible al programador o a un escritor de compiladores. Hay que distinguir entre la arquitectura de un computador y la implementación de un computador. Cuando hablamos de arquitectura, nos estamos refiriendo a un modelo abstracto del computador. Define las características de la interfaz que nos da el hardware. Para una misma arquitectura podemos tener distintas implementaciones. La implementación hace referencia a la realización concreta de una arquitectura y se refiere a las características concretas de los circuitos que componen el diseño de ese computador. La ISA o la arquitectura del repertorio de instrucciones constituye la verdadera frontera entre el hardware y el software y describe los aspectos del procesador que son visibles para el programador. A la hora de estudiar la arquitectura del repertorio de instrucciones vamos a analizar distintos aspectos. Nos fijaremos en qué tipos de operandos y qué tamaños tienen los operandos que son utilizados en las instrucciones. También analizaremos en qué ubicaciones pueden estar los operandos y cómo indicamos el lugar donde tenemos que buscar los operandos para operar con ellos en las instrucciones, es decir, los modos de acceso o los modos de direccionamiento. También analizaremos cuál es el formato de las instrucciones máquina, es decir, cómo se codifican en binario las instrucciones, en qué campos se dividen y qué significado tiene cada uno de estos campos. Analizaremos también la relación existente entre la arquitectura del repertorio de instrucciones y el diseño del control del computador y la relación entre los compiladores y la arquitectura del repertorio de instrucciones. A la hora de clasificar las arquitecturas del repertorio de instrucciones lo haremos guiados por diversos criterios, como por ejemplo la posibilidad de almacenar operandos dentro del procesador, el número de operandos explícitos que hay que dar por cada instrucción. Recordemos que puede haber operandos implícitos y que por tanto no será necesario especificarlos en las propias instrucciones. También nos fijaremos en las posibles ubicaciones para los operandos de las instrucciones aritmético-lógicas, así como las operaciones disponibles para ejecutar por la máquina. Y también tendremos en cuenta el tipo de los operandos y el tamaño asignado a cada uno de los operandos. Si nos guiamos por el primer criterio, es decir, por la posibilidad de almacenar operandos en el propio procesador, podemos distinguir entre dos tipos de máquinas. Por un lado, aquellas máquinas en las cuales no se pueden almacenar operandos dentro del procesador, estaríamos hablando de máquinas memoria-memoria, es decir, todos los operandos con los cuales queramos ejecutar alguna instrucción tienen que estar almacenados en memoria. Y por otro lado tendríamos las máquinas que sí permiten almacenar operandos dentro del procesador. En esta categoría tenemos varias clases o varios tipos de máquinas. Tenemos máquinas de pila, máquinas de acumulador extendido o de registros de propósito específico y máquinas de registros de propósito general. Vamos a comenzar con el primer tipo de máquina que sí permite almacenar operandos dentro del procesador, que son las máquinas de pila. En este caso, el procesador no contiene un banco de registros de propósito general, lo que tiene es una pequeña memoria que está implementada como una pila, y es esta memoria la que se utiliza para almacenar datos temporales y evaluar expresiones. Recordemos que una pila es una estructura LIFO, last in, first out, es decir, el último elemento que entra es el primero que sale. En una pila se pueden realizar dos operaciones, apilar y desapilar. Observamos aquí una ilustración
de una pila donde tenemos almacenados 4 elementos. Vemos que el orden en el cual han sido insertados está reflejado por el orden en el cual están almacenados. En primer lugar se insertó el elemento 1, después el elemento 2, luego el 3 y luego el 4. Si vamos a insertar un nuevo elemento, en este caso el 5, entraría en la cima de la pila. Cuando queramos extraer un elemento de la pila, siempre comenzaremos a extraer por aquel que está en la cima de la pila. Por lo tanto, a la hora de desapilar, desapilaríamos primero el elemento 5, después el 4, luego el 3, después el 2 y después finalmente el 1. Es decir, en orden inverso al que hemos utilizado para insertar los elementos en la pila. En una máquina de pila, los operandos estarán siempre almacenados en la pila. Por tanto, antes de utilizar un dato en una expresión, hay que insertarlo en la pila con una instrucción del tipo push y el dato a insertar. Si queremos almacenar un resultado en una variable de memoria, ese resultado también estará inicialmente almacenado en la pila y por tanto habrá que extraerlo para llevarlo a memoria, en este caso con una instrucción de tipo pop. Por tanto, en las instrucciones aritmético-lógicas, los operandos estarán siempre en la pila. Si tenemos dos operandos, estarán en la cima de la pila y en la posición inmediatamente debajo de la cima de la pila. El destino de una instrucción o de un cálculo aritmético-lógico también se insertará en la pila, en este caso en la cima de la pila, puesto que las inserciones siempre se realizan en la cima de la pila. Puesto que tanto los datos o operandos origen como el destino están en la pila, no es necesario indicarlo en las instrucciones, es decir, los tres operandos serán implícitos. Vamos a ver cómo escribiríamos un fragmento de programa con una máquina de pila para evaluar esta expresión aritmética. Partimos de tres variables A, B, C y D, de 4 variables que están almacenadas en memoria. Y queremos hacer la operación B dividido entre C más D multiplicado por 5 y asignar el resultado de esa operación a la variable A. En una máquina de pila, los operandos siempre tienen que estar en la pila, tanto las variables como en este caso el valor inmediato 5. Por tanto, comenzaremos insertando en la pila el valor 5 e insertando en la pila la variable D. De esta manera, cuando ejecutamos la instrucción de multiplicación, que observad no lleva ningún operando, puesto que en una máquina de pila los dos operandos que va a multiplicar los toma de la pila, bueno, pues al ejecutar la instrucción de multiplicación realizaremos la multiplicación de D por 5, que son los dos operandos que estaban en la pila. El resultado lo insertará en la pila. Por tanto, el comportamiento de estas tres primeras instrucciones es: inicialmente insertamos un 5, después la variable D. Cuando hacemos la multiplicación, extraemos la variable D, extraemos el 5, multiplicamos estos dos valores e insertamos en la pila D por 5. Por tanto, ahora el contenido de la pila será D por 5. A continuación, insertamos la variable C e insertamos la variable B, y ejecutamos la instrucción de división. Con esto dividimos B entre C y dejaríamos en la pila B entre C, que es el resultado de la división. El contenido de la pila ahora mismo es, por un lado, D por 5 y por otro lado, B entre C. Lo que nos resta es sumar esos dos resultados parciales con la instrucción ADD. Y finalmente, almacenar ese resultado en la variable A, haciendo un pop de la pila. Aquí tenemos una ilustración de cómo va variando la pila al ejecutar cada una de estas instrucciones. Vemos que al ejecutar push 5 y push D, en la pila tendremos 5 y D en la cima de la pila. Después, al ejecutar la multiplicación, extraemos
la D y el 5, lo multiplicamos y lo almacenamos. Un push C implicaría apilar la C, el push B apila la B. Al dividir, extraemos la B, extraemos la C, y lo dividimos y almacenamos en la pila el resultado de esa división. Por tanto, aquí tenemos dos resultados parciales que tendremos que sumar. Al ejecutar el ADD, desapilamos el primer elemento, desapilamos el siguiente elemento e insertamos en la pila la suma de los dos elementos que hemos desapilado. Y finalmente, al ejecutar una instrucción POP, desapilamos el valor que tenemos en la pila y lo almacenaríamos en memoria en la dirección asociada a la variable A. Las ventajas de las arquitecturas de pila son que la evaluación de las expresiones se hace de una manera sencilla. Si os fijáis, la secuencia de operaciones que hemos seguido encaja bastante bien con una notación polaca inversa. Por otro lado, las instrucciones son cortas. El motivo de esto es que no hace falta dar explícitamente los operandos origen y destino, puesto que siempre están en la propia pila. Tenemos una serie de inconvenientes al utilizar arquitecturas de tipo pila, y es que el hecho de que la pila no permita acceder a cualquier lugar de ella hace que el código que se genera no sea eficiente. Además, no podemos reutilizar expresiones, puesto que aunque ya hayamos calculado una expresión, si no está en la cima de la pila, no podremos acceder a ella. Es decir, si queremos utilizar varias veces una variable y esa variable no está en la cima, tendremos que volver a apilarla para poder acceder a ella. El hecho de tener que acceder a la pila continuamente, tanto para obtener los operandos como para almacenar los resultados, hace que la pila se convierta en un cuello de botella, ya que es un recurso al cual se está accediendo constantemente. Vamos a ver ahora las máquinas de acumulador. Vamos a ver ahora cómo sería un fragmento de programa para evaluar la misma expresión que vimos en el caso de la máquina de pila, solo que en este caso vamos a utilizar una máquina de acumulador. En este caso, uno de los operandos y el resultado de la operación aritmética se almacenan en el acumulador. Por tanto, vamos a comenzar evaluando la primera parte de esta expresión, es decir, b dividido entre c, y para ello vamos a almacenar la variable b en el acumulador. Ejecutaremos a continuación una instrucción de división, pero no necesitaremos darle el primero de los operandos, puesto que implícitamente sabemos que está en el acumulador. Es decir, la instrucción divc lo que hará será dividir lo que hay en el acumulador, que es la variable b, entre c. El resultado de esa división lo guardará en el acumulador. A continuación vamos a evaluar la segunda parte de la expresión, d por 5. Para ello vamos a almacenar la variable d en el acumulador y luego haremos una multiplicación multiplicando lo que hay en el acumulador por 5. ¿Qué sucede? Que si almacenamos d en el acumulador, entonces estaríamos sobreescribiendo el resultado que acabamos de calcular, el de la división de b entre c. Por tanto, antes de almacenar d en el acumulador, vamos a salvaguardar ese resultado parcial. Para eso, ejecutamos una instrucción de almacenamiento en memoria que almacena en una variable temporal, en este caso la hemos llamado temp, almacena en esa variable temporal lo que hay en ese momento en el acumulador. Es decir, temp almacenará b entre c. Por tanto, una vez ejecutada esta instrucción, almacenamos en el acumulador la variable d y multiplicamos lo que haya en el acumulador por el valor inmediato 5. Esto dará como resultado d por 5 y se almacenará en el acumulador. Por tanto, ahora en el acumulador tendríamos d por 5 y lo que querríamos es sumar d por 5 más el resultado parcial que habíamos calculado antes de dividir b entre c y que tenemos almacenado en memoria en una variable temporal temp. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente sumamos
lo que tenemos en la variable temporal temp con el contenido del acumulador, con la instrucción add temp. Esto dejará el resultado en el acumulador, que ya será el resultado final de la expresión. Por tanto, lo que nos restará será almacenar ese resultado en la variable a. En esta imagen tenéis ilustrado cómo va variando el contenido del acumulador con cada una de las instrucciones que vamos ejecutando. Y tenéis aquí el proceso de almacenamiento del dato en la variable temporal que está alojada en memoria. En una máquina de acumulador, las instrucciones tienden a ser cortas, puesto que el acumulador es un operando implícito, tanto como operando origen como destino, y los estados internos de la unidad de control son pocos, puesto que no es necesario buscar los datos en un rango de posibilidades muy amplio. A cambio, el inconveniente principal es que el acumulador es el único almacenamiento temporal que tenemos en el procesador y, por tanto, si no queremos sobreescribir resultados parciales, necesitamos salvaguardarlos en memoria. Esto quiere decir que el tráfico de datos con la memoria es muy elevado. Las máquinas de acumulador extendido son una variación de las máquinas de acumulador. En este caso, el procesador tiene un acumulador y además una serie de registros adicionales que permiten que no tengamos que estar utilizando la memoria constantemente para salvaguardar valores intermedios. Normalmente, cada uno de estos registros adicionales tiene asignada una utilidad específica, por tanto tiene restricciones a la hora de ser utilizados. Por eso, estas máquinas también se conocen como máquinas de registros de propósito específico, a diferencia de las máquinas de registros de propósito general, en las cuales los registros pueden ser utilizados libremente para almacenar cualquier información. Un ejemplo paradigmático de este tipo de máquinas es el microprocesador de Intel 8086, que es sucesor del 8080, que era una máquina de acumulador y es compatible hacia atrás con esta máquina. La mayoría de las máquinas actuales son máquinas de registro de propósito general. Esto quiere decir que el procesador tiene un número variable de registros de propósito general que se utilizan para almacenar tanto datos temporales como resultados de las operaciones aritméticas. Estos registros se agrupan en lo que se denomina bancos de registros, de manera que estos registros están gobernados por una serie de señales de control comunes a todos ellos. Dentro de las máquinas de registros de propósito general tenemos dos categorías. Por un lado, las máquinas de registro memoria y por otro, las máquinas de registro-registro, también conocidas como máquinas de carga-almacenamiento. A este último tipo de máquinas es a la que pertenece el procesador MIPS. La ventaja de las máquinas de registros de propósito general es que nos dan la flexibilidad de poder utilizar un número de registros libremente para almacenar tanto datos temporales como resultados intermedios. Esto facilita la generación de código por parte de los compiladores y también facilita la generación de código por parte de los programadores de bajo nivel. El inconveniente es que los operandos tienen que ser explícitos en la mayoría de las instrucciones, por lo tanto, las instrucciones suelen ser más largas que en las arquitecturas que hemos visto anteriormente. Esto quiere decir que se requieren más bits para codificar las instrucciones máquina. La notación NM nos indica, por un lado, el número de operandos totales de las instrucciones aritmético-lógicas. El segundo parámetro, la M, nos dice cuántos operandos tienen las instrucciones aritmético-lógicas y de esos M operandos, cuántos pueden estar almacenados en memoria. Es decir, una máquina NM donde N toma el valor 0 y M toma el valor 3, por ejemplo,
querría decir que las instrucciones aritmético-lógicas tienen 3 operandos, de los cuales ninguno de ellos puede estar almacenado en memoria. Siguiendo esta notación, vamos a ver las máquinas GPR 1-2, también conocidas como máquinas registro-memoria. En este tipo de máquinas, las instrucciones aritmético-lógicas reciben 2 operandos. Y de esos 2 operandos, uno de ellos puede estar en memoria. Recalco que puede, que no es lo mismo que deba estar en memoria. Cuando los operandos no están en memoria, ¿dónde pueden estar? Pues bien, en registros o bien pueden ser operandos inmediatos que vienen en la propia instrucción. Es decir, en una instrucción aritmético-lógica, en una máquina registro-memoria, 1-2, de los 2 operandos que reciben, uno de ellos puede estar en memoria o no, y el otro tendrá que estar obligatoriamente o bien en registro o bien ser un inmediato. El hecho de que las instrucciones aritmético-lógicas reciban solo 2 operandos quiere decir que uno de ellos tiene que actuar a la vez como operando origen y como operando como operando destino. El operando destino habitualmente suele ser uno que está en registro. Este tipo de máquinas suelen tener pocos registros de propósito general, del orden de 8 o de 16 registros. Vamos a ver un fragmento de programa que evalúe la expresión con la que llevamos trabajando en las diapositivas anteriores. Vamos a suponer que en esta máquina registro-memoria 1-2, el segundo operando debe ser un registro y además es el que actúa a la vez de fuente y de destino, salvo en aquellas instrucciones de transferencia, donde el origen y el destino pues será la memoria y un registro. En el caso de instrucciones de carga, el destino será un registro. En el caso de instrucciones de almacenamiento, el destino será la memoria, ¿vale? Bueno, pues comenzamos cargando el contenido de la variable b en un determinado registro. En este caso hemos elegido el registro 1, podría haber sido cualquier otro. Después vamos a dividir b entre c. Para eso vamos a ejecutar una instrucción de división y vamos a aprovechar el hecho de que uno de los operandos de las instrucciones aritméticas pueda estar directamente en memoria. Por tanto, no vamos a necesitar cargar la variable c en un registro, la vamos a utilizar directamente desde memoria. Para eso ejecutamos la instrucción div c r1. En este caso, esta instrucción divide el contenido del registro R1 entre la variable C y deja el resultado sobre el propio registro R1. Esto que estamos viendo aquí es un pseudocódigo, al igual que los fragmentos de código que hemos estado viendo para las máquinas anteriores. Es decir, podríamos haber puesto la instrucción de división con el orden inverso de los operandos. Pero bueno, en este caso, tal como está aquí escrito, dividimos el segundo operando entre el primero y el resultado lo dejamos en el registro. Una vez que hemos hecho esto, en el registro R1 tendremos el resultado parcial de B entre C. A continuación vamos a calcular D por 5. Para eso cargamos la variable D en el registro 2 y multiplicamos el inmediato 5 por el registro 2 y el resultado parcial lo almacenamos sobre el propio registro 2. A continuación sumamos esos dos registros y tendremos el resultado en el registro R2. Lo único que nos queda es almacenar ese resultado sobre la propia variable A. La principal ventaja de las máquinas registro-memoria es que los datos pueden ser accedidos sin cargarlos previamente en un registro. Podemos operar con las variables que están almacenadas directamente en memoria. Sin embargo, tienen una serie de inconvenientes este tipo de máquinas. El primero de ellos es que hay un operando que actúa tanto como origen como destino y eso implica que es destruido. Además, el hecho de que podamos trabajar con datos que están directamente en memoria requiere que en la instrucción máquina seamos capaces de codificar la dirección de memoria
en la cual está almacenada la variable con la cual queremos trabajar. Además de esta dirección, tendríamos que codificar también un número de registro. Esto implica que el número de registros con los cuales vamos a trabajar sean pocos, puesto que tenemos que ser capaces de codificarlos en las instrucciones máquina y queremos acotar o restringir el tamaño de las instrucciones máquina. Además, la codificación de las instrucciones no es homogénea, en el sentido de que dependiendo de dónde tengamos los operandos, vamos a necesitar codificar los operandos de una manera u otra. Es decir, una instrucción suma podría operar con los dos operandos en registro, con un operando en registro y otro en memoria, con un operando en registro y otro operando como un valor inmediato. Toda esa variabilidad requiere que se codifique de manera distinta los operandos y por tanto las instrucciones van a tener codificaciones variables. Y eso también implica que la duración de las instrucciones es variable. No tardamos lo mismo en acceder a un dato que esté almacenado en un registro que en acceder a un dato que esté almacenado en memoria. Vamos a ver ahora las máquinas de registro-registro o máquinas 0-3. En este caso, las instrucciones aritmético-lógicas tienen 3 operandos, de los cuales 0, es decir, ninguno, puede estar en memoria. Esto quiere decir que los 3 operandos tienen que estar en registros. En estas instrucciones también se admite que uno de los operandos, en concreto el segundo, sea un dato inmediato. Los datos inmediatos vienen en la propia instrucción y por tanto se almacenarán en el registro de instrucción, que también es un registro. Con lo cual, esto es consistente con el hecho de que los 3 operandos tengan que estar almacenados en registros. En estas máquinas, cuando queramos utilizar una variable que está almacenada en memoria, hay que cargarla previamente en un registro. Una vez que tengamos las variables cargadas en registros, podremos operar con ellas y el resultado, que inicialmente se deja en un registro, si se quiere trasladar a memoria, tendrá que ser almacenado explícitamente mediante una instrucción de almacenamiento. Este tipo de máquinas suelen tener un banco de registros de no menos de 32 registros y todos ellos son de propósito general. MIPS es una máquina de este estilo, es una máquina registro-registro o máquina de carga-almacenamiento. Vamos a ver un fragmento de programa que evalúe la expresión b entre c más d por 5 y asigne el resultado a la variable a. Lo vamos a diseñar para una máquina registro-registro o máquina de carga-almacenamiento. Supondremos que el primer operando es el destino y los dos siguientes son operandos fuente en las instrucciones aritmético-lógicas. Vamos a comenzar evaluando la división b entre c. Para eso tenemos que cargar la variable b en un registro, cargar la variable c en otro registro y operar haciendo la división entre el registro que contiene la variable b y el registro que contiene la variable c, en este caso R1 entre R2, y el resultado lo dejaremos en otro registro, en este caso el registro R3. Una vez que hemos calculado este resultado intermedio o este resultado parcial, b entre c, procedemos a calcular d por 5. Para eso cargamos la variable d en un registro, en este caso el 4, cargamos el valor inmediato, la constante 5, en otro registro, en este caso R5, y multiplicamos R4 por R5 dejando el resultado en un registro R6. En este momento tenemos en R6 el resultado de multiplicar d por 5 y en R3 el resultado de dividir b entre c. Lo que nos queda es sumar estos dos registros, por tanto sumamos R3 más R6 dejando el resultado en R7 y lo único que nos queda es almacenar este resultado en la variable a, ejecutando una instrucción de almacenamiento del registro R7 en la dirección en la que se almacena la variable a. Las ventajas de este tipo de máquinas de carga-almacenamiento
son que las instrucciones tienen una longitud fija, puesto que las instrucciones aritméticas siempre reciben 3 operandos y los 3 son registros, y su codificación es muy simple. El hecho de poder utilizar una serie de registros libremente para almacenar tanto los datos como los resultados intermedios hacen que la generación de código por parte de los compiladores sea más sencilla. Y el hecho de que los operandos siempre estén ubicados en registros hace que las instrucciones tengan duraciones muy similares. El inconveniente principal de este tipo de máquinas es que, al no permitir operar con datos residentes en memoria, necesitamos hacer un número de cargas y almacenamientos elevado. Cada vez que queramos operar con un dato que está en memoria, tenemos que cargarlo en registros. Y cada vez que queramos almacenar un resultado en memoria, tenemos que hacer explícitamente ese almacenamiento. Veamos ahora las máquinas de memoria-memoria, que pueden ser, siguiendo con la notación que hemos visto, pueden ser máquinas 2.2 o máquinas 3.3. Las máquinas 2.2 serían aquellas en las cuales las instrucciones aritmético-lógicas reciben 2 operandos, de los cuales los 2 pueden estar en memoria. Y las máquinas 3.3 son aquellas que reciben 3 operandos, de los cuales los 3 pueden estar ubicados en memoria. Las máquinas memoria-memoria no tienen registros de propósito general. Por tanto, los operandos están almacenados siempre en memoria, excepto en algún caso particular en el cual se pueda operar con algún dato inmediato que venga en la propia instrucción. En aquellas máquinas en las cuales las instrucciones aritmético-lógicas reciben un total de 2 operandos, es necesario que uno de los operandos actúe a la vez como dato de origen y también como operando destino, con lo cual sobreescribiríamos uno de los operandos fuente. Vamos a ver un fragmento de programa que evalúe la expresión b entre c más d por 5 y asigne el resultado a la variable c para una máquina de memoria-memoria. En este caso va a ser una máquina 3.3, es decir, las instrucciones aritmético-lógicas reciben 3 operandos y los 3 estarán residiendo en memoria, excepto en el caso en el que utilicemos algún operando inmediato. En este tipo de máquinas podríamos hacer directamente una división de la variable b entre la variable c y dejar el resultado en una variable temporal, en este caso una temp1. También podríamos hacer directamente la multiplicación de d por 5, dejando el resultado en una variable temporal temp2 y sumaríamos directamente los dos resultados parciales, es decir, la variable temporal temp1 más la variable temporal temp2 y dejaríamos el resultado de esa suma en la variable definitiva a. Con lo cual hemos visto que solo con 3 instrucciones hemos sido capaces de escribir un fragmento de código que evalúe esa expresión. En las máquinas de memoria-memoria, la codificación de las instrucciones es muy compacta y además no se necesitan registros para los datos temporales. Tienen diversos inconvenientes. El principal de ellos es que al hacer constantemente accesos a memoria, la memoria se convierte en un cuello de botella. Y ese es el motivo principal por el cual este tipo de máquinas ya no se usan en la actualidad.